Así inicia Es Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, en la próxima hora, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están primero, se los presentamos en titulares. Es Noticia América Latina. La crisis del COVID-19 expone la fragilidad de la economía mundial y nuestra región lo padece. Precio del petróleo en mínimos históricos, exportaciones detenidas, fuga de capitales, parálisis de la industria. Momento de exigir condonación de deudas soberanas al Fondo Monetario Internacional y a la banca privada internacional. ¿Se ha hecho esto antes? Vamos a revisarlo. Segundo tema que es noticia en titulares. Italia. Un drama no visto desde el fin de la Segunda Guerra Mundial vive esta nación europea. Con más de 4.000 muertos por el COVID-19 y a la fecha, el país supera a China en número de decesos lamentablemente. Nos preguntamos lo siguiente: ¿por qué colapsó esa nación europea? ¿Por qué llegó a este punto? Tenemos esa radiografía. Tercer tema que es noticia en titulares, Colombia. La escalada de violencia contra líderes sociales lamentablemente es indetenible. En el departamento del Putumayo, al sur del país, fue asesinado un reconocido luchador por la paz y por su comunidad. Esta históricamente es una muy golpeada zona en términos del conflicto armado interno, este departamento del Putumayo. Tenemos ese análisis en Noticia que así comienza. Bienvenido, bienvenidas. Es noticia América Latina. La pandemia del COVID-19 presiona la economía mundial. La crisis golpea precios del petróleo que llegan a su mínimo histórico en los últimos 15 años. Para apalear el crítico momento, expertos proponen el perdón de la deuda externa de países de América Latina. Detalles a continuación. Los precios del petróleo se vieron afectados. El indicador de West Texas Intermediate cerró este viernes en $23,66. El Brent, por su parte, cotiza en $27,38. El mercado ha presentado un brusco descenso los últimos 2 meses. La caída ha impulsado una venta más amplia en todos los mercados y amenaza las economías de América Latina y Oriente Medio. Analistas prevén que este panorama se mantenga y el precio del barril caiga hasta menos de los $20, inclusive hasta 5 por barril. La crisis llega también a Norteamérica, profundamente afectada por el coronavirus. El Bank of America declaró que la economía de Estados Unidos entró en recesión. La institución bancaria calcula que colapsará en el segundo trimestre del año, con una contracción del 0,8% del Producto Interior Bruto. El mercado laboral será uno de los sectores más afectados. Sobre este escenario, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica sugiere en un análisis que esta es la hora de la condonación de la deuda de países de la región. CELAC insta a organizaciones internacionales, particularmente bancarias, a analizar esta medida como una estrategia de ayuda a las naciones a superar el crítico momento social y económico. Otras razones para que se perdonen las deudas son la pérdida de ingresos globales de $2 billones que prevé la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo, los 25 millones de empleos en riesgo en el mundo de acuerdo con la OIT y la fuga de capitales por $60.000 millones que no se detiene. Argentina, Brasil y Uruguay son los países más endeudados de América Latina y, en consecuencia, a quienes más pesará la crisis. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Javier Calderón Castillo, magíster en Sociología, doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires, analista del Centro Latinoamericano de Geopolítica, CELAC. Javier, qué placer, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Hola Javier, ¿me escuchas? Buenas noches. Tatiana, buenas noches. Espero que todo esté bien. Muchas gracias. Ahora te escucho perfectamente, Javier. Si revisamos el mundo en su conjunto, ¿cómo encaja América Latina? ¿Cómo entra en esa radiografía en medio de estas dificultades económicas mundiales? Bueno, América Latina viene
con síntomas, para seguir usando, digamos, la jerga del coronavirus, con síntomas de recesión económica desde hace varios años. La ofensiva conservadora en contra de la región no solo ha sido política, sino también económica. La profundización del neoliberalismo en estos últimos años, en estos últimos 3, 4 años, lo que ha significado es un mayor endeudamiento de los estados. El ejemplo más claro es Argentina, que tomó deuda casi que compulsivamente y hoy está en una situación bastante compleja, pero también otros países que han sostenido durante 2 o 3 décadas el neoliberalismo, como Perú, Chile, Colombia, mantienen bastante alta la deuda y sobre todo, bueno, los efectos que eso tiene respecto del pago de intereses, los efectos sobre los presupuestos, pero también las restricciones que los acreedores le ponen a los estados. El Fondo Monetario Internacional en especial, aunque también el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo se convirtieron en los gendarmes de las medidas neoliberales y obligan a los estados que toman deuda a tomar decisiones internas. Y ahí, digamos, hay una situación bastante compleja porque uno de los planteamientos de Naciones Unidas, por ejemplo, en el 2015, es que los estados deben tener soberanía para estructurar sus economías y sus proyectos macroeconómicos con el fin justamente de no equivocarse como se han venido equivocando estos gobiernos neoliberales. Así que los efectos son bastante importantes y como para empezar a conversar, se parece mucho a la crisis de la deuda de los años 70, se parece mucho a la situación que vivió el mundo a finales de la década de los 20, tan conocida por todos y por todas, de la recesión mundial. Estamos ante una situación similar y no podemos dejar escapar esta situación y este momento para repensar el tema de la deuda, porque los efectos a corto plazo para América Latina pueden ser devastadores. Javier, revisando cifras a nivel global, la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo prevé una pérdida de ingresos globales de 2 billones de dólares como consecuencia justo de esta crisis, de esta coyuntura, y la OIT estima que se perderían 25 millones de empleos en el mundo en riesgo. ¿Cuáles son los principales problemas en este momento? Hay una situación multifactorial, pero algo que preocupa muchísimo a gobiernos, particularmente en nuestra América Latina, es la caída en los precios del petróleo, del crudo. Si partimos de allí, ¿cuáles son los principales problemas para tener en cuenta? Sí, mira, la crisis de la deuda lo que genera justamente es una dependencia a las exportaciones de commodities de los países latinoamericanos. Ese fue el gran efecto que tuvo la crisis de la deuda en los años 70, en los años 80, tan conocida también porque tuvo efectos tremendos sobre la población, básicamente en términos de pobreza y desempleo, y la emergencia del neoliberalismo. Entonces, el efecto me parece que, o sea, el problema fundamental es que los estados no tienen cómo responder, no tienen los recursos para responder ante las demandas de los acreedores, ya sean entidades multilaterales o acreedores privados, y los estados tienen 2 opciones: o trasladarle ese problema a los ciudadanos y a las ciudadanas, o sea, trasladarle el problema en forma de impuestos, de más ajuste, de menos derechos, o reestructurar la deuda o exigir la condonación de una buena parte de esos recursos que, para que lo hablemos más adelante, los estados latinoamericanos los han venido pagando en forma de intereses. Si uno revisa la historia de los últimos 30 años de la deuda en América Latina, nosotros hemos pagado 6 o 7 veces la deuda externa y aún seguimos debiendo lo mismo, porque los intereses y las formas y la estructura del sistema de acreedores internacionales completamente leonino. Son fondos, aquí en Argentina lo dicen claramente, son fondos buitre que se chupan, que toman a las economías y las exprimen hasta su último aliento. Entonces, me parece que el problema fundamental al que estamos enfrentados es que
si no se reestructura, si no se pone en discusión la deuda, los estados van a tener que tomar medidas o que afecten a la población o que definitivamente se planteen en rebelión soberana contra las medidas impuestas desde el exterior. Javier, Sí, dime, es que te escucho y van generándose preguntas. Una, por ejemplo, ya dicha esta radiografía, ¿qué sucede si una nación, con el caso particular de Argentina, no tiene cómo pagar y se van sumando más naciones que no tienen cómo pagar estas deudas soberanas, tanto al Fondo Monetario Internacional como al resto de la banca internacional? ¿Se verá entonces mucho más afectado el sistema financiero internacional? ¿O, pensándolo de otra manera, tomarán peores medidas en contra de esos gobiernos y esos pueblos? Claro, mira, yo creo que los estados han venido discutiendo esto. Yo creo que es muy importante la resolución que sacó la Asamblea General de la ONU en el 2015, donde plantean los principios de rectores para la reestructuración de la deuda de los países. Son 9 principios, y el primer principio lo que plantea es que los estados son soberanos y tienen derecho a reestructurar las deudas, porque lo que no puede obligarle los acreedores es a que pongan o sea, que sometan a la población a la pobreza, que sometan a la población a impuestos de hambre, digamos, y a cambio de pagar la deuda. Digamos, hay 2 ejemplos, me parece, que son importantes. En el 30, Estados Unidos le condonó la deuda a Gran Bretaña, a Francia y a Alemania, porque no tenían cómo resolver esto, y estos estados le plantearon a Estados Unidos que si no reestructuraban la deuda, si no les condonaban la deuda soberana, lo que iba a ocurrir eran estallidos sociales, porque cuando el Estado se queda ilíquido, no tiene cómo soportar la estructura de derechos que tiene. Es decir, básicamente todos los tributos, todos los recursos públicos de toda la ciudadanía terminan en manos de los acreedores y de los fondos internacionales y de estos fondos de buitre. Entonces, yo creo que las Naciones Unidas apunta justamente a decir: los estados siguen siendo soberanos, tienen la capacidad de reestructurar, tienen la capacidad de condonar, y yo creo que por ejemplo, acá Alberto Fernández lo viene planteando de una manera acertada, y ya hoy, por ejemplo, la directora del Fondo Monetario Internacional planteó efectivamente que tendría que haber un alivio en la estructura de la deuda argentina, porque no es viable. Creo que Argentina viene siendo, digamos, una punta de lanza importante para definir un nuevo momento en la región en este sentido, porque lo que está planteando es: nosotros no vamos a pagar la deuda a cambio de dejar a la sociedad aguantando hambre. O sea, primero es la sociedad, primero resolvemos nuestros problemas y los problemas de los ciudadanos, y después pagamos la deuda, pase lo que pase. Sí. Entonces yo creo que es una situación importante. Es una situación al límite, de hecho, mirándola y de acuerdo con lo que dices en términos históricos, recordando además el fin de la Segunda Guerra Mundial también, cuando se registraba alguna situación similar entre algunos países, no existía en ese entonces, fue después que nace el Fondo Monetario Internacional. Y en ese asunto fundamental, pero recordemos cómo funciona el FMI. Está bien, probablemente pueda decir habrán algunos alivios, pero siempre sus medidas vienen con estas llamadas de acciones de austeridad, medidas de austeridad para los gobiernos en términos de mayor reducción del Estado, por ejemplo, que bien lo conocemos en América Latina con todas las fórmulas y con todas aquellas que también bien conocemos. Entonces, ¿qué hacer para que una situación de estas no suceda? ¿Terminaría siendo peor el alivio que la enfermedad? Claro, no, lo que viene planteando antes de la epidemia, antes de la pandemia del coronavirus, el gobierno argentino tuvo poco tiempo, lastimosamente casi solamente un mes antes de que esto empezara a ocurrir a nivel global, pero el ministro Guzmán viene planteando la idea de
reestructurar la deuda con crecimiento económico, no con ajuste. Y eso a mí me parece interesante y el Fondo Monetario Internacional lo viene aceptando, porque ya la fórmula de ajuste estructural, que significa restringir derechos y acabar las industrias nacionales, acabar el trabajo nacional, pues no tiene un efecto positivo ni para pagar la deuda ni tampoco para el crecimiento de los estados. Entonces, yo creo que es un buen momento y hay una sumatoria de argumentos que... Sí. Hemos perdido a Javier Calderón Castillo, miembro del Centro de Geopolítica Latinoamericana, CELAC. Rápidamente le pido a la producción que restablezcamos la comunicación con él. Quedan algunos temas aún pendientes. En un asunto tan espinoso que es este planteamiento que exige además un debate de manera internacional, de carácter internacional, y es pedir la condonación de deudas, pero no solamente al Fondo Monetario Internacional, también al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo, a la Comunidad Andina de Fomento, etcétera, etcétera. Además, a la banca privada, en medio de una situación tan compleja de crisis económica global que afecta evidentemente a América Latina. Recordemos que hace muy pocas horas, de hecho desde Estados Unidos, donde se tienen además las cifras gruesas de cómo también se moverá la economía a nivel mundial, se habla que a mediados de abril, es decir, para el segundo trimestre, comenzaría un estado de recesión. Dicen los economistas que no duraría mucho, pero que evidentemente es así, muy similar a la situación del año 2008-2009, recuerdan ustedes, con esa llamada burbuja inmobiliaria. Algo similar podría suceder. ¿Cómo detenerlo desde esta mirada de América Latina? Dicen los expertos, por ejemplo, a quien teníamos en pantalla, momento de pedirle a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional que se haga algo, que se alivie la deuda, que se condone la deuda, dice, entre otras cosas, en el marco de lo que significa la gran preocupación que hay en Argentina. Recordemos que hay una deuda externa tan grande que pasarán 100 años y más de 20 gobiernos para poderla pagar. En ese sentido, entonces, las dificultades son muy complicadas porque el gobierno no tiene en este momento, el de Alberto Fernández, cómo pagar esta deuda externa. Van a pagar intereses que deberían pasarse varios años haciéndolo, pero además necesitan que la industria siga creciendo. Desde esa perspectiva se requiere entonces el debate a nivel internacional. Me dice la producción, lamentablemente no tenemos a nuestro invitado. Un asunto pendiente para próximas emisiones de Es Noticia de Telesur. Nos vamos a la pausa. Al volver, en Noticia Italia. Un drama no visto desde el fin de la Segunda Guerra Mundial vive esta nación europea. Con más de 4.000 muertos por el COVID-19, el país supera a China en el número de decesos. Nos preguntamos lo siguiente: ¿por qué colapsó esta nación europea? ¿Qué fue lo que pasó? Tenemos esa radiografía al volver en Es Noticia. Volvemos y nos vamos de inmediato hasta Argentina, hasta Buenos Aires. En este momento, ahí lo ven ustedes, concierto del legendario Fito Páez. A esta hora, él, en este concierto, él allí con su piano característico, con las canciones que ha interpretado desde hace tantos años, reconocido en América Latina y el mundo, acompañando a todo el pueblo argentino, al pueblo latinoamericano, pero particularmente al pueblo argentino, en esta cuarentena que se adoptó a partir de este día hasta el próximo 31 de marzo. Escuchamos. Me considero vivo y enterrado. Yo puse unas canciones en tu Walkman. El tiempo a mí me puso muchos años. Tendré que hacer lo que es y no debido. Tendré que hacer el bien y hacer el daño. Y no olvides que el perdón es lo divino y errar a veces suele ser humano. No es bueno nunca hacerse de enemigo que no estén a la altura del conflicto, que piensan que hacen una guerra y cuando te ven se mean encima como chicos que rondan por siniestros ministerios.
haciendo la parodia del artista, y que todo lo que brilla en este mundo tan solo les da caspa y les da envidia. Yo era un pibe triste y encantado de Lito Nevia, Spinetta y Charly García. Los pibes, las canciones, los pianos, el cine, las traiciones, los enigmas. Mi padre, la cerveza, las pastillas, los misterios, el whisky malo, los óleos, el amor, los escenarios, el hambre, el frío, el crimen, el dinero, la estupidez y mis 10 días me hicieron este hombre enreverado. Si alguna vez me cruzas por tu calle, regálame tu beso y no te aflijas. Si ves que estoy pensando en otra cosa, en general no lo hago, pero no es nada malo, es que pasó una brisa. La brisa de la muerte enamorada, que ronda como un ángel asesino. Mas no te asustes, siempre se me pasa, es solo la intuición de mi dedo. Con Fito Páez, ¿quién no se queda en cuarentena en la casa? Me quedo todo el tiempo que el gobierno diga con... Imagínense ustedes esta música que nos recuerda tantos y tantos momentos y ahora de esa manera tan presente. Así vamos a entrar con el segundo tema que les ofrecemos para el análisis. Antes teníamos música para acompañar una situación tan compleja, lo veíamos en Argentina, pero se traduce en tantas partes del mundo. Es esto lo que vamos a hablar de Italia. Nación europea que sufre un drama humano no visto desde la Segunda Guerra Mundial como consecuencia de la falta de atención temprana del COVID-19. Tenemos esa radiografía. Italia alcanzó en las últimas 24 horas la cifra récord de 627 fallecidos por COVID-19. La totalidad de muertos desde que llegó la pandemia se estima en más de 4.000, lo que significa un repunte con respecto desde el decreto de la cuarentena el 12 de marzo. El gobierno dispuso el cierre de la mayoría de los comercios y prohibieron las reuniones públicas en todo el país, con la intención de frenar la propagación del coronavirus. Los bares, restaurantes, al igual que las escuelas y las universidades, han cerrado sus puertas atendiendo las medidas que ha implementado el primer ministro Giuseppe Conte. Aunque la premisa del gobierno ha sido prevenir el colapso del sistema de salud, trabajadores sanitarios y expertos en el tema han indicado que ya el sistema sucumbió, en parte por lo tardío de las medidas. Italia ha registrado el mayor número de víctimas fatales, superando incluso a China, donde hay el mayor caso de contagios. Italia, al igual que otros países, está sufriendo las consecuencias de los recortes presupuestarios, tanto en la seguridad social como el sistema de salud. Las cifras hablan por sí solas. Esta es una crisis que ya estaba anunciada. De hecho, la financiación pública reservada para la atención sanitaria ha disminuido en 37.000 millones de euros en los últimos 10 años, la mayor parte de los cuales, unos 25.000 millones, se recortaron en el periodo 2010-2015. La contratación de personal calificado también refleja la ineficacia de las políticas neoliberales. Los sindicatos de salud informan de una escasez de más de 30.000 empleados de enfermería y la proporción de enfermeras con respecto al número de pacientes en todo el país está por debajo de las necesidades de la población. La crisis del coronavirus ha puesto al desnudo al sistema capitalista, que coloca la acumulación y la ganancia por encima de las necesidades básicas humanas. Los italianos viven horas aciagas por la falta de previsiones e inversión en programas y políticas sociales.
Esta es la información. Vamos a analizar, a profundizar en este hecho con Luciano Bassapolo, economista, vicerrector para América Latina de la Universidad de la Sapienza en Italia. Nos acompaña desde Roma. Luciano, buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, un saludo a Telesur, esta televisión emitente independiente, autónoma, que da la voz a la autodeterminación de los pueblos. Un saludo a ti, a toda la redacción de Telesur y a nuestro pueblo de nuestra América. Gracias, Luciano. Solo este viernes, para entrar en materia, la cifra de muertos en Italia supera las 620 personas. ¿Cuál es la situación del país para tratar primero de entender cómo se llegó a este punto? ¿Cuál es la situación que se registra en la nación? En primero es una nación que tiene un dolor inmenso porque tenemos más de 45 mil personas infectadas y hemos superado desgraciadamente el número de muertos de la China, y esto es una cosa dramática. Cada día van a ser siempre más los muertos. Piensa que se empezó con 10, 20 al día, después se pasó a 50, 200, 250, ayer 500, hoy más de 600. La situación es dramática en particular al norte del país, y no solo eso, todo está en más de 10 días que está completamente una clausura completa, una cuarentena completa en todo el país, pero te tengo de hablar de alguna contradicción, siempre con gran respeto para mis compatriotas que fallecieron, pero obviamente no es casualidad todo lo que está ocurriendo. Primero, la motivación es esa. Yo hoy estaba mappando un poquito el territorio italiano y donde está la mayoría de los muertos y de los infectados están en un lugar productivo, obreros productivo, empresarial, de empresa obrera. En particular Milano, Bergamo, Brescia, Crema, Piacenza, una parte de cercano de Bologna donde está algunos sitios industrial obrero productivo y la parte de la Marche. Sí, Luciano, entonces aquí entra la crisis por el desmantelamiento del sistema de salud pública, un asunto que vemos que viene en términos históricos. Tengo de subrayar que hasta 20, 30 años atrás Italia tenía un sistema de la salud, un sistema de la sanidad muy bueno, ¿no? Era público completamente. En el momento que la clase obrera era fuerte, tenía un sindicato fuerte, nosotros teníamos, ¿no?, una situación de la salud, de la sanidad pública y completamente gratuita, que no se pagaba y todo. Esta era, decimos así, un nivel de economía mixta, mezclada, ¿no?, privado y público. En 30 años de gobierno neoliberal de derecha con Berlusconi y, decimos, de centro izquierda con el Partido Demócrata, se cortó completamente el estado del bienestar, se cortó completamente el gasto social, se cortó completamente todo en lo que es, decimos así, la salud, la investigación y la escuela. Hoy tenemos un sistema de salud que no puede absolutamente garantizar para nosotros un sistema bueno, porque no tenemos terapia intensiva la necesaria para hacer, decimos así, para afrontar este momento muy duro. No tenemos médicos porque todos los médicos no están desempleados, no está un nivel de asunción de gente que trabaja, que empleada en el sector de la salud. No tenemos un sistema de salud que puede garantizar toda la privatización, la neoliberal. También muchísimos jóvenes nuestros, también decimos de la investigación, se transmigraron al exterior porque aquí no estaba posibilidad de trabajo. El resultado es lo que estamos pasando, es el resultado de tres causas. Uno, el neoliberalismo, la privatización, el cortar el estado del bienestar, el cortar la salud pública,
y la investigación al mismo tiempo con l'attacco incredibile del capital alla madre tierra, alla naturaleza, a lo que es la contaminación ambiental, se creó toda una condición tremenda que va a provocar que l'Italia en este momento tiene un nivel de preocupación increíble. ¿Por qué? Porque va a aceptar la regla privata, va a accettare la regola del capitale, va a accettare la regola dell'impresario, della Confindustria, va a accettare completamente la regola della Unione Europea. Esto es el resultado dramático de mi pueblo, de mi gente, de la clase obrera, de los ciudadanos de este país. Luciano, y esto por ahora, incluso pensemos en superada la crisis, ojalá que sea pronto, no tiene solución. ¿Qué hacer entonces? Te digo, hoy el sindicato, tú sabes que yo soy director del centro de estudio, no solo profesor de la Universidad Sapienza, del centro de estudio de transformación económica social, que es el centro de estudio de investigación económico internacional de la Unión Sindical de Base, un sindicato muy conflictual en este país. Hoy fue una reunión nacional. Hemos puesto al gobierno esta condición: si de aquí al domingo, en 48 horas, en 2 días, el gobierno no va a tomar decisiones reales para interrumpir, para parar completamente toda que es la producción del sector obrero, para, poner al primer lugar la salud de la clase obrera y de todo, y no se va a interrumpir todo lo que son los sectores no primarios, si no se va a interrumpir esto, obviamente esta infección va a ser más fuerte, y por eso, si el gobierno no toma una decisión de aquí al domingo, la Unión Sindical de Base va a declarar la semana próxima una huelga general del privado y del público contra este gobierno, contra esta decisión y contra todo esto. Porque obviamente el coronavirus es muy fuerte. Yo pienso que la situación va a ser muy grave, no se resuelve en una semana o en 2 semanas, es una situación que va a empeorar. Hoy no van disminuyendo el número de muertos y de infectados, cada día tenemos más infectados y más muertos. Se necesita de tomar un modelo como lo chino, un modelo centralizado que a través de la planificación, a través de un rol central, se va a utilizar un sistema de nacionalización de recursos y de hacer toda una actividad de protección de los ciudadanos y de los trabajadores. Si no se hace esto, la situación yo la voy a ver muy, muy, muy dura y muy, muy grave y muy larga en el tiempo. Luciano, y para completar este panorama tan complejo, tan doloroso, ¿quién decide en este momento quién vive y quién se salva? Tentaron, tú sabes que la parte del gobierno del norte de Italia, de muchas regiones del norte, está en mano a una fuerza conservadora, reaccionaria, que se llama la Liga Norte. La Liga Norte tentó algunos días atrás, algunos de gobernador, algunos políticos en general, se puso también este problema, ¿no? Que la persona más débil se tiene que tener de una parte todo esto. Yo no sé si están aplicando esto, pero te digo una cosa en absoluta sinceridad. No es verdad que están muriendo solo las personas de más de 80 años. Ahora están muriendo muchos obreros, muchos de la clase obrera, muchos personas que son hombres. Decimos que donde está la concentración más de contaminación ambiental, más de producción industrial, más de clase obrera, se va a verificar todo esto. En todo lo caso, que se va a aplicar en lo que tú estás diciendo, nos estás diciendo, la cosa es que este país, decimos así, es el resultado de un país que aceptó en una manera increíble toda la regla del capital internacional y de la Unión Europea. De una parte,
la parte reaccionaria del capital y del imperio que es el Estados Unidos y con la multinacional del Estados Unidos, de la otra parte la Unión Europea, que es siempre una construcción imperial. Cuando nosotros hemos dicho mucho tiempo hasta atrás que se tenía de salir de la Unión Europea, de salir de la parte de izquierda, de la autodeterminación de los pueblos, no en clave nacionalista de derecha, nosotros teníamos razón, porque la Unión Europea está destruyendo completamente todo lo que es, decimos así, la estructura social y todo. Esta no es una crisis solo del capital a nivel económico, es una crisis económica, una crisis financiera, pero al mismo tiempo esta es una crisis social y es una crisis humanitaria de socialización, una crisis de civilización, una crisis moral y de valores. Gracias, Luciano, por entregarnos esta radiografía. Eso es lo que está sucediendo. Italia en el marco además de un conjunto de países tan afectados. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches a vosotros, un abrazo a todos vosotros, a nuestros pueblos de allá de la América Latina, de nuestra América revolucionaria. Muchísimas gracias, Luciano. Luciano Basapolo, vicerrector para América Latina de la Universidad de la Sapienza, nos acompañaba para ellos madrugada desde Roma, desde Italia, en este momento tan complejo para esta nación. El bálsamo sin duda es la música, por eso en tantas oportunidades ahora no puede ser distinta. Escuchamos de nuevo a Fito Páez en este concierto que entrega para la República Argentina. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, si yo distingo lo negro del blanco, los cielos, un fondo estrellado. Me olvidé una estrofa, pero ya estoy llegando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro. Madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve. En noticia Colombia, el asesinato de otro líder social en el sureño departamento del Putumayo pone una vez más sobre la mesa la discusión sobre las dificultades para ejercer la participación política en el país. Una realidad que se hace más evidente entre los habitantes de zonas rurales en esa llamada Colombia Profunda. Detalles a continuación. La tarde de este viernes se confirmó el homicidio del reconocido dirigente político y social Marcos Rivadeneira, quien era presidente de la Asociación Campesina de Puerto Asís y militante del Congreso de los Pueblos. De acuerdo a las primeras pesquisas, Rivadeneira se encontraba en una reunión de campesinos en Puerto Asís, departamento de Putumayo, cuando fue abordado por 3 civiles armados que lo sacaron del lugar y media hora después trascendió que habría sido asesinado. La muerte del líder campesino evidencia la realidad que viven los habitantes de zonas rurales de Colombia, históricamente las más golpeadas por el conflicto armado que vive el país desde hace más de medio siglo. En relación a este hecho, el senador y dirigente indígena Feliciano Valencia escribió en Twitter: rechazo el asesinato del líder campesino y compañero Marcos Rivadeneira,
ocurrido ayer en horas de la tarde en el departamento de Putumayo. Mi solidaridad con su familia, la Coordinadora Nacional Agraria de Colombia y el Congreso de los Pueblos. El también senador Gustavo Bolívar denunció la muerte de otros 2 líderes sociales, lo que deja un saldo de 3 asesinatos políticos en menos de 24 horas. Cuarentena por la vida. El virus de la violencia mata más y no se aísla, no se confina. Asesinados 3 líderes sociales: Humberto Bracamonte en Puerto Santander, Cúcuta; Marcos Rivadeneira en Putumayo y Ángel Ovidio Quintero en San Francisco, Antioquia. Organizaciones campesinas y defensoras de derechos humanos denuncian que el Estado colombiano ejecuta sistemáticamente una persecución política con la finalidad de impedir la participación e integración de estos sectores históricamente excluidos de las estructuras formales de la institucionalidad. La situación evidencia además la deficiente implementación de los acuerdos de paz firmados en 2016, cuyo primer punto expone la ejecución de una política de desarrollo integral como solución al histórico problema de la distribución de la tierra en Colombia, el país de América Latina con mayor desigualdad en este aspecto. Promesas de paz, acuerdo de paz entre el Estado y la exguerrilla de las FARC que no se ha cumplido en un 90% según propios estudios internacionales. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Eberto Díaz, él es presidente de la Federación Nacional Sindical Agraria FENSUAGRO, miembro de la Comisión Política de la Vía Campesina Internacional. Eberto, buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches a todos los televidentes de Telesur. Muchas gracias, Eberto. ¿Qué es lo que sucede en el departamento del Putumayo? Vemos que el asesinato de líderes sociales lamentablemente se registra en varias partes del país. Parecía que este departamento del sur de Colombia, tan golpeado históricamente por el conflicto armado, no había sido tan tocado por este nivel de violencia ahora en esta coyuntura. ¿Qué es lo que pasa para tratar de entender en ese contexto el asesinato de Marco? Bueno, lo primero que hay que decir es que el Putumayo es un inmenso territorio que hace parte de la Amazonía colombiana, un territorio muy rico en biodiversidad, en riquezas petroleras, y bueno, esto está cruzado también por todo el tema de los cultivos de uso ilícitos, específicamente las plantaciones de coca. Y una vez las guerrillas de la FARC dejó ese territorio como consecuencia del proceso de paz y negociación, llegaron otros grupos a ese territorio a disputarse los espacios allí dejados por la antigua guerrilla de la FARC. Y entonces hoy nos encontramos con diferentes actores, paramilitares, grupos, ejércitos mafiosos, disidencias. En general hay un conflicto muy agudo en este territorio y que está precisamente sometido a una especie de, digamos, de estado paramilitar en esta región, porque las comunidades están, digamos, en estado prácticamente que de sitio por las diferentes fuerzas al margen de la ley que se mueven allí alrededor de los diferentes, principalmente de los cultivos de la hoja de coca, que hoy, digamos, hacen parte del escenario de la disputa en el terreno de lo que podríamos denominar el conflicto del narcotráfico en nuestro país, pero que también está mucho más allá porque está ligado también a una estrategia de Estado de control territorial. Muchas veces el Estado no tiene la capacidad, digamos, de controlar, entonces vemos de que el Estado o bien se hace el de la vista gorda o bien hay una especie de alianza entre estos grupos al margen de la ley, grupos mafiosos y sectores de la Fuerza de Seguridad del Estado. Eso lo digo porque lo han dicho las mismas comunidades que han estado o que están en el territorio y que a diario lo denuncian.
Está sucediendo para que una situación de estas sea sistemática en Colombia? En este caso, hablando específicamente del asesinato de un líder social como Marcos Rivadeneira, tan reconocido. Naciones Unidas hoy ha emitido además información, comunicado, rechazando, lamentando esta muerte. Allí, en esta zona de Putumayo, en Puerto Asís, se intentaba implementar de alguna manera entre las comunidades y los líderes sociales una parte del acuerdo de paz en referencia a la sustitución de cultivos de uso ilícito, a ver si también por allí hay una línea de investigación. Sí, efectivamente, bueno, primero reconocer que Marco era un gran líder reconocido en la región, como ya lo han dicho ustedes anteriormente. Marco hacía parte de los procesos del movimiento campesino, del movimiento social, del movimiento político alternativo en Colombia, y hacía parte también de la cumbre agraria, proceso que se forjó en el año 2014 a raíz de las grandes movilizaciones que hicieron los campesinos, indígenas y afros en el país. Entonces, efectivamente, allí se está desarrollando un programa en el marco de los acuerdos de paz que se llama el PENIS, pero que no ha dado todavía los resultados digamos, esperados, primero porque el Estado es muy paquidérmico, demasiado lento, no ha corrido como debe ser a respaldar a las comunidades, y en segundo lugar, lo que yo decía al principio, han habido otras fuerzas ilegales, armadas, que se han ido, posesionando el territorio, y que hoy está generando un verdadero conflicto social, un recrudecimiento de la guerra contra las comunidades, contra aquellas comunidades que hoy luchan porque efectivamente haya un nuevo tipo de economía diferente a la coca, porque finalmente la coca no ha traído ningún beneficio para las comunidades rurales, sobre todo en esta región tan olvidada del país como es el Putumayo, y donde también se mueven muchos intereses, muchas riquezas, como lo dije también al principio, el petróleo, la biodiversidad, el agua y los inmensos territorios que hoy, digamos, están cultivados de plantas de coca, que de una u otra manera también hacen parte del escenario del conflicto en esa región del país. Eberto, cuando te escucho y reviso la radiografía histórica de Colombia, estamos ante una situación nueva, inédita en términos de cómo actúan los actores armados ilegales en el país, para tratar de entender también cómo poder enfrentar desde las propias comunidades. De lo contrario, están a merced prácticamente de los que se encuentran allí. Me dices grupos paramilitares, grupos narcotraficantes y las llamadas disidencias de las FARC. Sí, efectivamente, o sea, hay toda una, hay una situación de crisis. En estos días hablábamos con varias personas, varios compañeros campesinos y campesinas de la región, y nos comentaban cómo la situación prácticamente es de un estado muy grave, donde el Estado, a pesar de que tiene presencia militar allí en la región, no se nota que efectivamente haya una política dirigida a controlar institucionalmente ese importante territorio. Pareciese que se estuviese más interesado en tener un control territorial, pero no por parte del Estado, sino por otras fuerzas que, digamos, que hacen presencia en la región y que están obligando a las comunidades a actuar en el marco de continuar con una economía que no le ha traído bienestar y desarrollo a las comunidades rurales, específicamente de este departamento del país. Igualmente no ha habido de parte del Estado celeridad en
Lamentablemente hemos perdido a Eberto y estamos a punto de despedir esta emisión de Noticia. Por tiempo nos debemos ir. Le agradecemos a este analista en términos del conflicto armado, sindicalista de Fensuagro, director de hecho de esta organización que tiene presencia a lo ancho y a lo largo de Colombia, por su análisis, por sus reflexiones, ayudarnos a entender qué es lo que pasa en esta región del sur de Colombia. A ustedes gracias como siempre por habernos acompañado. Cerramos nuestra pantalla tradicional, nos quedamos en redes sociales, @NoticiaTelesur, @TatianaTelesur. Vamos a dejarlos con más imágenes en este llamado a la conciencia que se hace desde gobiernos, desde pueblos, desde organizaciones de salud, de derechos humanos, de tantas y tantas alrededor del mundo. América Latina no está exenta de una situación tan grave como la que primero vivió China, la superó, ahora se registra de una manera tan dramática como lo acabamos de ver en Italia, Francia y España, particularmente hoy analizando la situación del COVID en Italia. Imágenes que quedan para la reflexión, presentadas de distinta manera. Con eso los dejamos. Hasta el próximo lunes. Sigan con nosotros. Chi grida più forte? Bravo. Esquiar. A ver, saluda.